En cada sacramento que recibimos, el Espíritu va a tener una manifestación diferente. Sus gracias se hacen visibles y operantes para que nosotros podamos vivir esta vida en abundancia. Cada sacramento nos ayuda en diferentes elementos de nuestra vida. Por eso Jesús nos los quiso dejar, para que pudiéramos tener vida y la tuviéramos en abundancia. Por eso todos los sacramentos son importantísimos y cada uno de ellos hace que el Espíritu Santo opere de una forma particular en nuestra vida. En el bautismo, que es el primero que recibimos, en ese momento lo recibimos con toda su plenitud. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios. Es la acción fundamental del Espíritu en el momento del bautismo. Nos da la filiación divina. Dice el apóstol San Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace llamar a Dios papá. Es a través del Espíritu que recibimos. Desde el primer momento en que yo recibo el sacramento, en ese momento me hace hijo de Dios. Pero también se derrama en mi vida como un bálsamo, como un agua purificante. Por eso el signo que lo comunica, el signo sacramental, es el agua. El agua que da vida y nos la da espiritual y nos da la vida divina, comunicándonos la filiación divina. Pero al mismo tiempo el agua, así como en el paso del Mar Rojo, da muerte, así también da muerte a la vida pasada y perdona todos nuestros pecados. En los niños inocentes, el pecado original, y cuando el bautismo se recibe ya de adulto, también los pecados que hayamos tenido a lo largo de toda la vida. Es decir, una persona ya adulta que entra en un proceso de conversión, en este proceso catecumenal, pues al término ya no tiene que hacer una confesión como lo hacemos nosotros, sino que el bautismo, una vez que él ha declarado el deseo de pertenecer a Jesús y ha renunciado a su vida pasada, en ese momento Dios perdona absolutamente todos sus pecados y en ese momento nos injerta en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es un sacramento que, como ves, el Espíritu Santo actúa de maneras maravillosas, transforma el alma. Dejamos de ser simplemente criaturas para empezar a ser hijos. En la confirmación, en este sacramento es también conocido como el sacramento del Espíritu, y no porque ahí se nos dé otro espíritu, sino porque vamos a recibir una plenitud del Espíritu. Ciertamente es un tema complicado, difícil, porque estamos hablando de situaciones que ocurren en el alma y no sabemos exactamente cómo expresarlas. Sin embargo, podríamos decir que el Espíritu adquiere una dimensión que le permite crecer en abundancia dentro de nosotros. Es el sacramento que nos confirma como cristianos. Lo recibían los primeros cristianos inmediatamente después del bautismo, recibían el sacramento de la confirmación. Era como alcanzar la plenitud y el Espíritu Santo, a través de esta acción, empieza a operar dentro de nosotros de una manera diferente. Es decir, no significa que en el bautismo no lo hayamos recibido en plenitud. Claro que sí, el Espíritu Santo no puede estar más que en plenitud, es Dios mismo. Sino que ahora adquiere, déjenme decirlo así, adquiere todo el poder, especialmente en orden a ser testigos de Cristo. Es decir, recibimos se le llama una efusión, como una carga especial de esta gracia, que yo sé que para mí es difícil explicar e incluso de entender, quizás para ustedes también lo sea, pero bueno, así es. En esta efusión podemos decir que es como si liberara todo el poder de Dios en nosotros para que podamos realizar la misión que Jesús nos vaya a dar en la vida. Es a través de esta fuerza
Jesús decía en el Evangelio de San Lucas, quisiera que fueras a tu texto evangélico y vieras el final del Evangelio de Lucas. Fíjate en el versículo 49 del último capítulo, es el capítulo 24. Dice: por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Es decir, el Espíritu en la confirmación nos da esa fuerza. Por eso se identifica el sacramento de la confirmación con Pentecostés, porque es precisamente el sacramento en donde recibimos esta fuerza de testificar, quedamos revestidos, ya somos hijos, ya éramos hijos por el bautismo, ya se nos habían perdonado los pecados, ya nos habíamos injertado al cuerpo de Cristo, pero ahora el Espíritu Santo libera toda esa fuerza, todo ese poder interno para que podamos ser testigos de Jesús. Por el sacramento de la confirmación nos convertimos en soldados de Cristo, capaces de dar la vida por nuestro Rey, para podernos dar, para desgastarnos en el apostolado, de manera que su reino se extienda y llegue a todo el mundo. Este sacramento, de manera particular, nos convierte en testigos de Jesús resucitado y nos da la fuerza para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es maravilloso este don y lo recibimos en el momento de la confirmación. En la vida cristiana, todo el desarrollo de la vida cristiana, después de recibir el bautismo y la confirmación, vamos a tener diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes estados de vida. Uno de ellos es el matrimonio. Esta etapa de vida o este estado de vida del hombre en el matrimonio, en la convivencia con una pareja, no puede quedarse simplemente en una bendición como era antiguamente. Antiguamente, antes de Jesús, era solamente una bendición que daba el sacerdote. Jesús, sabiendo la necesidad de ciertos dones y carismas que se requieren para poder llevar una vida matrimonial adecuada, hizo que esta bendición se transformara en un sacramento. Este sacramento es el que va a completar el amor de los esposos y les va a dar ciertos dones particulares necesarios. Hoy vemos desafortunadamente cómo tantos muchachos ya no se casan. Ellos dicen, bueno, ¿y el sacramento para qué? ¿Para qué quiero casarme por la iglesia? Ya, pues, en todo caso por el civil, para las leyes y todo eso, pero ¿para qué? Bueno, este sacramento confiere dos gracias fundamentales a los esposos. La gracia de la fidelidad, es decir, el amor que ya se tienen lo hace un amor como el de Cristo, un amor fiel, un amor que lo cree todo, un amor que lo espera todo, un amor que lo soporta todo. Es un amor fiel. Cuando el sacramento no opera, pues entonces su amor es frágil, completamente frágil. Y por eso hoy tenemos tantos divorcios. Porque como no llevan vida espiritual tantos matrimonios, pues entonces el sacramento no opera. Y al no operar, entonces este don, la gracia de la fidelidad, de un amor fiel, no opera. Su matrimonio es frágil. Por otro lado, reciben un don que es la sabiduría. Una sabiduría particular, es la sabiduría divina, no se aprende en ningún lado. La gente dice, es que yo no estudié para ser papá. Nadie. Y no necesitamos estudiar. ¿O ustedes creen que los perritos estudian para ser papá de los perritos? No, ya lo tienen el instinto. Nosotros necesitamos un don, porque nuestra vida es muchísimo más compleja que la de un animalito. El don de la sabiduría va a ayudar a que puedan educar adecuadamente, cristiana y humanamente, a sus hijos, a que puedan tomar decisiones asertivas
qué escuela, cómo, dónde, permisos, no, sí, la adolescencia, cómo llevarlos, cómo educarlos. Todo eso es fundamental y todo viene gratuito, viene en el paquete del sacramento del matrimonio. Obviamente, si nosotros o no nos casamos por la iglesia, o nos casamos por la iglesia, pero descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, como los animalitos, vamos por instinto. Hermanos, en la vida humana no se puede caminar por instinto. Hay que tomar muchas decisiones y en el mundo de hoy, muy complejas. Requerimos de este sacramento. Hoy necesitamos, en una vida donde se promueve la infidelidad por todos lados, es necesario que el don de la fidelidad esté operando en los matrimonios. Existe otro estado de vida. Hay gente que está llamada al matrimonio, pero hay gente que está llamada a la vida sacerdotal. Y en la vida sacerdotal, de la misma forma que en el estado matrimonial, requerimos también de gracias particulares para poder realizar este estado de vida de manera adecuada, para ser felices y también para poder hacer felices a los demás. En el sacramento del orden, como se llama el sacramento del orden sacerdotal, el Espíritu Santo va a comunicar a los nuevos pastores todas las gracias para que puedan actuar en la persona de Cristo. De esta manera es como van a poder transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. O sea, en el momento en el que el sacerdote está realizando la consagración, en ese momento el Espíritu Santo opera un milagro maravilloso en el sacerdote. No es él el que habla, es Cristo el que habla. Él es el que está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo mismo. Es una acción, obviamente, del Espíritu. Por eso, cualquier otra persona que no tiene el orden sacerdotal no tiene este don. Y entonces, al no tener el don, pues le puede decir a cualquier pan o a cualquier vino que ese es su cuerpo y que ese es su sangre, y pues sería, este es el cuerpo de Pancho López. Porque es Pancho López el que está hablando, no es Cristo. Cuando el padre Ernesto, el padre Luis, cualquier sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del padre Ernesto, ni es el cuerpo del padre Luis, porque el que está diciendo estas palabras es Cristo. Esto es mi cuerpo. Y esta es una acción del Espíritu, una acción maravillosa, poderosísima, quizás de las más maravillosas. Lo mismo ocurre cuando está en el sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación, la fórmula de absolución es, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. ¿Tú quién eres, Padre? La gente dice, eres una persona cualquiera. Soy un sacerdote. Y en el momento en que me pongo mi estola, o en el momento en que entro en el sacramento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el nombre de Cristo le pido que me diga sus pecados y que Él exprese su arrepentimiento, en ese momento no es el Padre el que está ahí. En ese momento, por una gracia maravillosa particular, por un don maravilloso que Dios le da al sacerdote, nuevamente es Cristo. Y quien le dice a la persona, yo te absuelvo, es Jesús. De la misma forma que lo hizo con la mujer pecadora, de la misma forma como lo hizo con aquel paralítico, recordarás, que le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Exactamente igual. Exactamente igual. El sacerdote tiene en ese momento el poder de perdonar los pecados. De esto pues ya hemos hablado cuando vimos el tema de los sacramentos. No me entretengo mucho, solamente aquí para ver cómo el Espíritu Santo es el que hace toda esta obra en nosotros. En el sacramento de la Eucaristía, como ya lo hemos visto en otro momento, nos dará la gracia para perseverar en el camino cristiano. Es estar alimentando, es, digamos, el alimento. El espíritu se alimenta de espíritu, de vida espiritual. Y uno de los elementos más importantes de la vida espiritual es la Eucaristía. El Espíritu Santo actúa de manera maravillosa en el sacramento de la reconciliación, pues además de perdonarle los pecados, le comunica la fuerza al penitente para enmendar su vida y llevarlo a una conversión más profunda. El Espíritu Santo actúa de manera maravillosa en el sacramento de la reconciliación,
pues además de perdonar los pecados, que es una acción del Espíritu, ¿sí?, sana a la persona, le sana el alma, porque los pecados lastiman el alma. Entonces el Espíritu Santo viene y sana interiormente. Y además fortalece en ese momento al penitente para que tenga la fuerza para cambiar su vida, para llevarle una conversión más profunda. Todo esto lo está haciendo el mismo Espíritu que recibimos en el momento del bautismo, actúa de una manera maravillosa en los sacramentos. Por eso es bien importante recibirlos. Por eso es bien importante fortalecerlos, porque a través de ellos nuestra vida cristiana alcanza la plenitud. Finalmente, en el sacramento de la unción de los enfermos, nos comunica la fuerza y el valor para poder asociar nuestros sufrimientos a los de Cristo. Descubrir, sobre todo, el valor redentor del sufrimiento. El Espíritu Santo actúa como un maravilloso bálsamo en la herida. Conforta al enfermo. Conforta al enfermo, le da fuerza. Y hermanos, muchas veces llega incluso a sanarlos. Por eso es importante que nosotros recibamos los sacramentos. Estos sacramentos son los que fortalecen nuestra vida, los que los alimentan, los que hacen que nuestra vida alcance completamente la plenitud. Y bien, antes de terminar este tema, solamente quisiera dar una pequeña instrucción sobre el bautismo de los niños, porque creo que aquí se asocia muy bien, ya que hemos hablado de qué es en el bautismo cuando recibimos el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que no hay que bautizar a los niños, que debemos nosotros de bautizarnos ya como mayores. Y ahorita que explicaba todo este tema del bautismo y todas las gracias que nos da, creo que es importante, con todo lo que hemos visto, que nos demos cuenta de que efectivamente sí es importante que los niños se bauticen. Toda esta confusión se da porque los hermanos separados, los protestantes, de los que ya hemos hablado en algún momento, principalmente los testigos de Jehová, que ellos no son cristianos. Ellos ya hemos visto desde el inicio de nuestra reflexión que los testigos de Jehová, ellos no son ni siquiera cristianos, ¿verdad? Es una secta pues extraña, ¿verdad? Que no reconoce a Jesucristo como Dios, no reconoce al Espíritu Santo, en fin, no tiene nada que ver con nosotros. Y todos ellos con los que muchas veces convivimos nosotros o nuestros hijos, pues todos ellos insisten en que no deben bautizarse los niños, que no deben de ser bautizados sino hasta que sean adultos. Yo creo que todos ellos pues no han escuchado toda esta catequesis, no saben todo lo que acabamos de decir sobre el Espíritu Santo, de todos los regalos, de todas las gracias que Dios da en el bautismo. Si ellos lo supieran, todos desearían recibirlo a la brevedad posible, y no pues hasta que sean grandes. Este error nace, entre otras cosas, en el hecho de que Jesús se bautizó de adulto. A estos habría que decirles que existe una tremenda diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. Quiero que abras tu Biblia en Marcos, en el capítulo 1, los versos 4 y 8. Versículo 4 dice: apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Sí? Este es una forma de bautismo, es para el perdón de los pecados. En el verso 8 dice lo siguiente: yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero él, refiriéndose a Jesús, los bautizará en el Espíritu Santo. Si se fijan, hay dos formas de bautismo. En este bautismo no está la forma del bautismo usada por la Iglesia para recibir el Espíritu Santo y la regeneración. Jesús dijo claramente que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice claramente el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Este es el bautismo cristiano.
El otro bautismo es un bautismo del Antiguo Testamento. Es el bautismo de Juan. Había muchos otros tantos bautismos. Jesús se bautizó como un signo, pero ese no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano empieza después de la resurrección de Jesús. Antes de esto no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega hasta Pentecostés. Entonces todos anteriormente se bautizaban en el de Juan. Nosotros ya no nos bautizamos en el de Juan. Nosotros nos bautizamos en el bautismo en el Espíritu. El bautismo de Juan solo era para mover a la penitencia, mientras que el bautismo que nosotros hemos recibido es el que nos ofreció Jesús en agua y en Espíritu Santo, como lo dice el mismo apóstol San Juan en el capítulo 3. Quisiera que abrieras este texto de Juan en el capítulo 3. En este capítulo Juan está hablando con Nicodemo y leemos lo siguiente en el verso 5. Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo que es generado por el Espíritu es espiritual. De manera que uno es el bautismo de Juan, que es para la penitencia que nosotros ya no recibimos, y otro es el bautismo en el Espíritu, que es el bautismo que nosotros los cristianos recibimos. Por otro lado, ellos argumentan que no hay testimonios en la Sagrada Escritura que atestiguen que se bautizaban los niños. En ello también están equivocados. Podemos ver que esta era una práctica común de los apóstoles, ya que al convertirse en los padres se bautizaba a toda la familia, lo que evidentemente incluía a los niños, ya que no menciona que los excluyera. Podemos ver algunos textos. Voy a mencionar solamente estos, pero hay algunos otros. Podemos ver Hechos en el capítulo 10, el verso 44. En este texto es el texto de la conversión de Cornelio y toda su familia. En el versículo 44 dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara ahí algunos días. Entonces vemos aquí el bautismo de toda una familia, de toda la familia de Cornelio. O sea, la práctica de la iglesia ciertamente era en aquel tiempo que el adulto pasara por toda una catequesis, que aquí ni siquiera pasa. Y después de esa catequesis se pudiera bautizar. Una vez teniendo ya a una persona cristiana, los niños en las casas podrían seguir creciendo cristianamente por el ejemplo del padre. Cosa semejante ocurre en el capítulo 16. En el capítulo 16, San Pablo está preso. A medianoche el Señor hace un milagro para liberarlos y el carcelero va a dar todos estos testimonios. Si gustas ir al versículo 29 de este capítulo 16, se hace el milagro, ¿verdad? Y entonces entra el carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Vemos ahora el verso 33. Dice: en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los de su casa. Y no se ve que haya una exclusión. Ciertamente no hay ninguna referencia así explícita que se bautizaron algunos niños. Sin embargo, Jesús continuamente dice: no se excluya a los niños, dejen que los niños vengan a mí. O sea, los niños también deben ser bautizados y deben ser bautizados pues rápidamente. Hoy vemos a los padres de familia que dejan pasar 5, 7, 8 meses. Digo, caray,
¿Cómo no le das a tu hijo un regalo en los primeros días del bautismo? En el tiempo en que me bautizaron a mí y anterior, se acostumbraba a llevar a los niños a bautizar a los 8 días. Hoy pueden pasar meses y a veces años. Los niños deben de ser bautizados inmediatamente. Finalmente argumentan que para poder recibir el bautismo es necesario primero creer, tener fe, lo cual no es totalmente cierto. Hay parte de esto, lo acabamos de escuchar ahorita, ¿verdad? Pero no lo es completamente, ¿verdad? Jesús nos dijo que para salvarnos es necesario 2 cosas: ser bautizado y creer en el Evangelio. Creer en el sentido de una fe dinámica, es decir, haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Como lo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 46. O sea, hay que creer y ser bautizado. Son las 2 cosas. Con ello destaca que son 2 cosas diferentes y necesarias para la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que solo está bautizada, pero que no cree en un sentido dinámico de dar testimonio en Cristo, pues no se va a salvar. Necesitamos verdaderamente creer en una forma dinámica. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, a partir del verso 9 y 10, dice que son necesarias si crees y das testimonio, no nada más si crees. Entonces son las 2 cosas. En Hechos 2:37, Pedro invita a los presentes a arrepentirse y a ser bautizados. Es el primer querigma, es el primer anuncio que se hace. No les pide que crean en Jesús como Señor. Tampoco sabemos si entre esas multitudes había niños y mujeres. Pablo, como lo acabamos de ver estando en Filipos, pues fue arrestado y ahí pues el carcelero se convierte y pues le dice si tú crees, y sí cree y luego lo bautiza. Son las 2 cosas. Sin embargo, vemos que no siempre se dan así como lo vemos en un caso, vemos que en otro no existen las 2 cosas, y sin embargo las 2 son necesarias para la salvación. Es decir, hay que bautizarse y creer, o creer y bautizarse. Las 2 cosas tienen que darse, pero no es que no me puedo bautizar si no creo, o no puedo creer si no me bautizo. Ninguna de las 2 es así. La gente en casa de Cornelios no cree y recibe el Espíritu Santo y luego se bautiza. Hay casos como en este otro en el que la gente está escuchando el primer discurso de Pedro, ellos son bautizados y luego empezarán a formarse y a creer. Entonces no podemos nosotros, hermanos, decir que los niños no se bautizan. El niño debe bautizarse y debe bautizarse lo más pronto posible para recibir todos estos dones y estas gracias que recibimos de Dios nuestro Señor. Y es así como llegamos ya pues al final de esta catequesis larga, pero que creo que es necesaria para que podamos conocer tanto los dones, los carismas y la acción de Dios en los sacramentos a través del Espíritu para enriquecer nuestra vida espiritual. Ojalá y te propongas con mayor ahínco a lo que ya has hecho ahora, ejercitar tu vida espiritual para que tanto los dones como los carismas se desarrollen. Que los dones que podemos recibir y los sacramentos que podemos recibir de forma repetitiva, como es el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, los procures a la mayor brevedad posible y con la mayor frecuencia que puedas, de manera que se vayan desarrollando todas estas gracias en tu alma y en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo se desarrolla plenamente en nosotros, es cuando podemos tener la vida en abundancia. Es cuando nosotros podemos decir, estamos viviendo ya en santidad. Que el Señor te ayude a mejorar tu vida espiritual para que puedas ser santo y conocer la plenitud que Dios te ofrece y puedas así ser plenamente feliz. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima catequesis. Recibe mi bendición y la compañía siempre amorosa de nuestra Madre Santísima. Hasta la próxima.